Existe una historia, susurrada en los rincones más oscuros de la memoria, que se niega a ser olvidada. Es un relato que se titula, con una simplicidad escalofriante, La máscara en el ventilador. No es un cuento para los débiles de corazón, sino una narración que se adentra en las profundidades de lo inexplicable. Su premisa es tan sencilla como perturbadora, el encuentro de una familia con algo que desafía toda lógica. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas tragedias, en un lugar aparentemente inofensivo. Fue en un mercadillo de pulgas, entre objetos olvidados y baratijas sin valor, donde lo encontraron. Adquirieron un viejo ventilador, un aparato común y corriente, de esos que prometen aliviar el calor del verano. Pero este no era un ventilador cualquiera. A su rejilla frontal, con una fijación casi orgánica, se aferraba una máscara. Era una máscara de payaso, desgastada por el tiempo y el uso, con una expresión que oscilaba entre lo cómico y lo grotesco. Su sola presencia infundía una atmósfera de inquietud, una sensación sutil de que algo no estaba bien. Sin embargo, la familia, en su inocencia, la percibió como una mera excentricidad decorativa. La consideraron una rareza, un detalle pintoresco que añadiría un toque peculiar a su hogar. No podían saber, en aquel momento, que esa máscara no era un simple adorno. Era el umbral a una pesadilla, un portal a una realidad donde lo inanimado cobraba una vida propia y siniestra. La ignorancia, a veces, es la única bendición. La primera señal de que algo andaba mal provino del más vulnerable de la casa, el hijo menor. Con la inocencia y la franqueza propias de su edad, comenzó a hacer afirmaciones que helaban la sangre. Decía que la máscara de payaso le hablaba. Sus confesiones llegaban invariablemente en la quietud de la noche, cuando las sombras se alargaban y la imaginación infantil se desbocaba. Los padres, como era de esperar, atribuyeron sus palabras a la vívida fantasía de un niño. Era la explicación más lógica, la más tranquilizadora. Intentaron calmarlo, asegurándole que los objetos no hablan y que todo era producto de sus sueños. Le ofrecieron consuelo, buscando disipar sus miedos con la lógica adulta. Su escepticismo era absoluto, una barrera inquebrantable contra lo irracional. Creían firmemente que la mente de un niño podía crear mundos enteros, y que esta era solo una manifestación más de esa capacidad. No había espacio para lo sobrenatural en su visión del mundo. La razón era su escudo, su única defensa. Pero las noches se hicieron más largas, y las afirmaciones del niño más persistentes. Su voz, antes llena de asombro, comenzó a teñirse de un miedo genuino. La tranquilidad de los padres empezó a resquebrajarse, aunque se negaban a admitirlo. La persistencia del niño, y la creciente incomodidad que generaban sus relatos, llevaron a los padres a tomar una decisión drástica. Para disipar de una vez por todas sus propias dudas, y para tranquilizar al pequeño, decidieron grabar la habitación durante la noche. Colocaron una cámara, esperando capturar solo el sueño tranquilo de su hijo. Lo que las imágenes revelaron, sin embargo, destrozó su escepticismo en 1000 pedazos. En la pantalla, la máscara, antes inmóvil, se movía. No era un movimiento brusco o violento, sino una oscilación lenta, casi imperceptible. Se movía como si respirara, como si un aliento invisible la insuflara de vida. La visión de esa máscara, animada por una fuerza desconocida, fue un golpe devastador para su racionalidad. La comprensión les golpeó con la fuerza de un trueno, la máscara no era un objeto inanimado. Poseía una presencia, una entidad siniestra que habitaba en su interior. El aire se volvió denso, cargado de una tensión insoportable. El suspense se apoderó de ellos, una pregunta silenciosa flotando en el ambiente, ¿qué era esa cosa? ¿Qué tipo de entidad se había colado en su hogar, oculta tras la inofensiva fachada de un juguete? El miedo se instaló en sus corazones, un miedo frío y paralizante. Ya no era la imaginación de un niño, era una realidad palpable, una amenaza que se había manifestado ante sus propios ojos. La casa, antes un refugio, se había convertido en una jaula. La noche se cernió de nuevo, más oscura y opresiva que nunca. En la quietud sepulcral de la madrugada, un sonido perturbador arrancó a la madre de su sueño. Era un zumbido bajo, constante, que no debería estar allí. Se levantó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y se dirigió hacia la habitación del niño. Lo que encontró la dejó helada. El ventilador, que habían desconectado, ahora estaba en marcha. Sus aspas giraban lentamente, con un ritmo hipnótico y macabro. Pero lo más aterrador no era el ventilador en sí.
La máscara. La máscara ya no estaba en su lugar, no se aferraba a la rejilla frontal. Había desaparecido, dejando un vacío que gritaba su ausencia. Un escalofrío recorrió su espalda, un presentimiento gélido que le heló la sangre. Sus ojos buscaron desesperadamente en la penumbra, y entonces la vio. La máscara de payaso, con su sonrisa fija y perturbadora, estaba en la cuna de su hijo. Se encontraba allí, junto al pequeño, como si lo hubiera estado observando, esperando. Y en esa oscuridad, en el silencio de la habitación, la sonrisa de la máscara pareció ensancharse. Era una sonrisa de triunfo, de maldad pura. El final de esta historia no ofrece consuelo, ni respuestas. Solo deja una sensación de pavor, una inquietud que se adhiere al alma como una segunda piel. La máscara, al moverse de su lugar y aparecer en la cuna, sugiere una conexión siniestra con el niño. Implica una amenaza latente, un peligro inminente que se cierne sobre la familia. Lo que comenzó como una simple anécdota de un objeto peculiar, se transforma en un relato de horror puro. Su poder reside en la sugestión, en lo que no se ve, en lo que se intuye. La imagen de esa máscara sonriente, en la intimidad de la cuna de un niño, se graba en la mente. Es una visión que persigue, que genera una incomodidad duradera. La historia no termina con una resolución, sino con una pregunta abierta. ¿Qué quería la máscara? ¿Qué destino le esperaba al niño, a la familia? Esas preguntas quedan sin respuesta, flotando en el aire como un eco macabro. La verdadera fuerza del horror reside en lo desconocido, en aquello que se niega a ser explicado. Y así, la historia de La máscara en el ventilador perdura. Un recordatorio escalofriante de que lo inofensivo puede ocultar la más profunda de las maldades. Un susurro que nos advierte que, a veces, es mejor no mirar demasiado de cerca.